una palabra que resuena como un eco en el vasto vacío de lo inexplicable. Mi nombre es Rodrigo, y lo que estoy a punto de relatarles es un suceso que transformó mi visión del mundo para siempre, un episodio que, hasta el día de hoy, me persigue como una sombra persistente. Antes de aquella noche, siempre había sido un escéptico. Las historias de fantasmas y leyendas urbanas no eran más que cuentos vacíos para mí. Sin embargo, aquella experiencia en el cañón abrió una grieta en mi percepción, una grieta por la que se filtró el horror de lo desconocido. Todo comenzó como una inocente escapada entre amigos, un fin de semana que prometía risas, aventuras y desconexión del bullicio de la vida diaria. El destino, el legendario cañón del pueblo, un lugar que muchos describen como una joya natural, rodeado de montañas imponentes y un río cuyas aguas parecen cantar al pasar entre las rocas. Durante el día, el paisaje era un paraíso. El murmullo del agua y el aroma fresco del aire nos envolvían en una atmósfera de tranquilidad casi hipnótica. No obstante, desde el principio, los lugareños nos advirtieron con rostros serios. El cañón tiene su historia, no es solo un lugar, es un testigo de cosas que no deberían ser vistas. Las palabras de los ancianos del pueblo giraban en torno a una figura conocida, la Llorona, una mujer que, según la leyenda, vagaba por el cañón buscando a sus hijos, perdidos en las corrientes traicioneras del río. Como jóvenes intrépidos y arrogantes, nos burlamos de estas historias. Éramos 6, Daniel, Andrés, Raúl, Marcela, Mónica y yo. Decididos a disfrutar, armamos nuestras tiendas y encendimos una fogata que se convirtió en el centro de nuestras bromas y carcajadas. La tarde se esfumó como un suspiro, y el crepúsculo dio paso a un manto de estrellas que parecía abrazarnos desde el cielo. La conversación, inevitablemente, derivó hacia las leyendas locales. Daniel, siempre el incrédulo, imitó el llanto de la Llorona con exageración, arrancándonos risas. No sabíamos que esas risas serían las últimas de esa noche. La medianoche llegó con un silencio opresivo. El río murmuraba en la distancia, y el fuego de nuestra fogata se extinguía lentamente en brasas. Fue Marcela quien rompió el silencio, diciendo: «¿No sienten que hace más frío?». Nos arropamos, atribuyendo la sensación al clima montañoso, pero aquel frío no era normal, calaba en los huesos como un aviso. Entonces, lo escuché, un sonido lejano, sutil, como un susurro entremezclado con el viento. Pensé que era mi imaginación hasta que vi las caras de mis amigos, alerta, inmóviles. «¿Lo escucharon?», susurró Mónica. Asentimos con nerviosismo. El sonido, que comenzó como un eco, se transformó en un lamento, una voz femenina, impregnada de una tristeza tan intensa que parecía arrastrarnos a su abismo. El llanto venía del río. «Voy a revisar», dijo Daniel, intentando sonar valiente. Con una linterna en mano, comenzó a caminar hacia la orilla. Lo seguimos, aunque cada paso parecía pesado. El sonido se intensificaba a medida que nos acercábamos. El río estaba allí, pero el agua no reflejaba nada fuera de lo común. Entonces la vimos. A unos metros, una figura emergía de las sombras. Un vestido blanco flotaba como si estuviera suspendido en el aire, y un cabello oscuro cubría su rostro inclinado hacia el agua. El llanto, desgarrador, emanaba de ella. Nadie se movió, estábamos paralizados. De repente, la figura alzó la cabeza. No vi su rostro, pero sentí su mirada, una presencia que atravesaba el aire como un cuchillo, envolviéndonos en una oscuridad que parecía absorber el mundo entero. Fue Daniel quien rompió el hechizo, gritando: «¡Corran!». Y corrimos, de vuelta al campamento, sin mirar atrás, con el corazón desbocado. La noche fue eterna, nos encerramos en nuestras tiendas, incapaces de articular palabra. El eco de su llanto permaneció en nuestras mentes como un tatuaje imborrable. A la mañana siguiente, recogimos nuestras cosas y nos marchamos en silencio. Ninguno de nosotros volvió a hablar de lo que ocurrió, pero en nuestras miradas estaba grabada la verdad. Lo que vimos no era un reflejo ni un juego de luces. Era ella. Desde entonces, cada vez que el viento sopla en la noche, no puedo evitar recordar aquel lamento, un sonido que no pertenece a este mundo, pero que vive en los rincones más oscuros de mi memoria. La leyenda de la Llorona es real, una advertencia de que algunos misterios no están hechos para ser desafiados, sino para ser respetados. La noche siempre guarda secretos que pocos se atreven a contar. Lo aprendido entre sombras y murmullos forma parte de aquello que algunos prefieren olvidar, pero para otros es imposible dejarlo atrás. La historia que estás a punto de leer no es solo un relato más,
Es el testimonio de alguien que transitó entre lo cotidiano y lo sobrenatural. Comencé como cualquier otro taxista, recorriendo las calles de un municipio pequeño. Aunque no tenía grandes aspiraciones, disfrutaba la libertad que me otorgaba conducir. No ganaba mucho, pero era suficiente para cubrir lo esencial y mantener a mi hijo de 8 años. Mi vida, hasta ese entonces, era rutinaria, pero todo cambió cuando acepté un trabajo que no solo me permitió ganar más dinero, sino que también abrió la puerta a un mundo que preferiría no haber conocido. Una tarde, mientras esperaba en el sitio de taxis, José, un compañero más experimentado, se acercó con una propuesta peculiar. Un bar de las afueras del municipio buscaba un taxista exclusivo para trabajar en las noches. Me sorprendió su renuencia a aceptar el puesto. La paga era buena, pero él alegó que su esposa no lo aprobaría. La idea de trabajar para un lugar como ese, una casa de citas más que un bar, me resultó curiosa y algo divertida. Esa misma noche, reflexioné sobre la propuesta. No tenía nada que perder. Mi ex esposa no podía opinar sobre mi vida, y ser un simple taxista no me implicaba más que conducir. Al día siguiente, conocí a Néstor, el dueño del bar. Su apariencia juvenil y su determinación para llevar el negocio me inspiraron confianza. Después de una breve conversación, acepté el trabajo. Los primeros encuentros. Mis primeras semanas en ese trabajo fueron tranquilas. Transportaba a clientes y trabajadoras del bar, quienes, pese a la naturaleza de su empleo, eran personas amables y con historias que contar. El lugar estaba lo suficientemente alejado del municipio como para mantenerse discreto, pero lo suficientemente cerca como para atraer clientes frecuentes. Fue allí donde conocí a Don Bruno. Don Bruno era un cliente habitual y un hombre enigmático. Tenía unos 50 años, poseía tierras extensas y, según se decía, una fortuna considerable. Su presencia imponía respeto, pero no por agresividad, sino por la serenidad que emanaba. Aunque nunca hablaba mucho, su sonrisa y su mirada parecían contener secretos profundos. La primera vez que lo llevé a su rancho, me inquietó la idea de conducir por la sierra a esas horas de la noche. La región era conocida por su peligrosidad, pero mi jefe insistió en que no había problema. El trayecto fue tranquilo, aunque sentí algo extraño en el ambiente. Al llegar, me sorprendió la inmensidad de su propiedad, una mezcla de modernidad y aislamiento. El misterio de Don Bruno. Con el tiempo, comenzaron a surgir rumores sobre Don Bruno. Las trabajadoras del bar susurraban que tenía un pacto con el demonio. Aunque al principio me reí de tales historias, una noche algo ocurrió que cambió por completo mi perspectiva. Fue la tercera vez que llevé a Don Bruno a su rancho, pero esa vez iba acompañado por Julia, una de las trabajadoras más jóvenes y hermosas del bar. Durante el trayecto, bromearon y hablaron de manera animada, hasta que Julia, con tono burlón, mencionó los rumores sobre el pacto. Don Bruno, lejos de enojarse, sonrió y le preguntó si quería saber la verdad. Julia, algo incrédula, aceptó el desafío. En ese momento, él me pidió que detuviera el coche en medio de la carretera, rodeados de oscuridad y árboles. Lo que sucedió después es difícil de explicar. Primero, escuchamos golpes en las ventanas del auto. Parecía como si alguien estuviera rodeándonos, pero al mirar, no había nadie. Después, algo cruzó frente al coche, una figura oscura, apenas perceptible en la penumbra. Mi corazón latía con fuerza, y el ambiente dentro del coche se volvió pesado. Finalmente, cuando pensé que el peor momento había pasado, algo se materializó frente a nosotros. La figura vestía como San Judas Tadeo, pero su rostro era una parodia grotesca, ojos caídos y una boca desproporcionada que parecía burlarse de nuestra incredulidad. Cerré los ojos, incapaz de soportar el terror. Don Bruno me pidió que continuara, pero mi cuerpo estaba paralizado. Julia no parecía haber visto nada, lo que hizo que todo fuera aún más perturbador. Al llegar al rancho, Don Bruno me dio un pequeño cuadro de tela roja y me advirtió que lo mantuviera conmigo, pues aquello que había visto podría seguirme. Con el tiempo, otros compañeros de trabajo y yo compartimos experiencias similares. Lo más inquietante era que cada manifestación era distinta, como si aquello que rodeaba a Don Bruno se adaptara a los miedos de cada persona. Una vez, le pregunté directamente qué era esa presencia que siempre parecía acompañarlo. Su respuesta fue desconcertante: es mi ángel de la guarda. Cuando insistí en saber por qué esa criatura era tan aterradora, Don Bruno solo sonrió. Algunos ángeles no son como los imaginamos, dijo con una calma que me dejó helado. Reflexión final.
Mi tiempo trabajando para el bar terminó, pero las experiencias vividas me marcaron para siempre. Hasta el día de hoy, me pregunto qué tipo de pacto había hecho don Bruno y cómo era capaz de convivir con algo tan aterrador. A veces, me despierto en la madrugada y siento que algo me observa. Aunque nunca volví a verlo, las sombras y los murmullos en la noche me recuerdan que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Si algo aprendí de esos años, es que el misterio siempre está más cerca de lo que imaginamos, y que, a veces, lo mejor es no buscar respuestas. Esa palabra me persigue como un eco en la oscuridad. Cuando estaba en mi último año de preparatoria, no sabía que mi vida cambiaría para siempre. Todo comenzó con pequeños detalles, señales que ignoré hasta que ya era demasiado tarde. Mi madre, Sandra, siempre fue fuerte, pero poco a poco, algo en ella comenzó a desmoronarse. Su piel se volvió pálida como el papel, su cuerpo más frágil, y sus ojos, esos ojos que antes brillaban de vitalidad ahora reflejaban un cansancio indescriptible. Noté manchas rojas en su ropa y la escuchaba vomitar en las madrugadas. La preocupación me consumía, y una noche, mientras cenábamos, no pude evitar confrontarla. Me miró con una seriedad inusual y me aseguró que todo estaba bien. Sin embargo, su tono tembloroso traicionaba sus palabras. No podía quedarme de brazos cruzados. La llevé a un médico, quien nos recetó medicamentos costosos y reposo absoluto, algo imposible para ella, que trabajaba largas jornadas como cajera. A pesar de mis esfuerzos, su salud empeoraba. Vendía manzanas cubiertas en la escuela, trabajaba medio tiempo en una papelería, y aún así, no alcanzaba para cubrir los gastos. Mi madre estaba cada vez más débil y yo, desesperada. Fue en medio de esa desesperación que tomé una decisión que cambiaría todo. Las noches en las calles de mi ciudad eran frías, solitarias y llenas de sombras. A pesar de mi miedo, me repetía que era temporal, que todo era por ella. Una noche, conocí a un hombre extraño. Su coche se detuvo a mi lado y me ofreció más de lo habitual solo para hablar. Accedí, aunque algo en él me inquietaba. Mientras estacionaba cerca de un parque oscuro, comenzó a llorar desconsoladamente, hablando de un pacto que había hecho con un ser que lo seguía y lo atormentaba. Él no es humano, dijo, señalando hacia un árbol donde, según él, estaba la entidad. Miré hacia allí, pero no vi nada. Sin embargo, su terror era tan palpable que me contagió. Al volver la mirada al asiento trasero, lo vi, un hombre alto, vestido de negro, con una sonrisa burlona que se escondía entre las sombras. Grité y salí corriendo del auto, dejando al hombre y aquella cosa detrás. Días después, mi madre comenzó a mencionar cosas extrañas. Aseguraba que yo estaba con ella cuando en realidad estaba en la escuela. Decía que le daba agua, que la peinaba, pero yo sabía que no era posible. La casa se sentía pesada, como si algo oscuro la habitara. Una madrugada, mientras hacía tarea, vi una silueta alta y oscura arrastrando un pie por el pasillo. Era él, la cosa que me había seguido. Mi miedo se convirtió en furia cuando lo encontré de pie junto a la cama de mi madre, moviendo sus largos dedos sobre ella. Esa noche, mi madre y yo lloramos juntas, pero su salud continuó deteriorándose hasta que finalmente la interné en el hospital. Una madrugada, mientras esperaba noticias, lo vi de nuevo al final del pasillo del hospital. Su figura oscura y alta me observaba, inmóvil. Cerré los ojos, rogando que desapareciera. Minutos después, el médico me dio la noticia que destrozó mi mundo. Mi madre había muerto. Desde entonces, nunca volví a ver a aquel ser. Terminé la preparatoria, pero algo dentro de mí quedó roto. Visito a mi madre en su tumba, hablo con ella, y rezo todas las noches, buscando consuelo. A veces, me pregunto si hice lo correcto al no aceptar su oferta, pero sé que el precio hubiera sido demasiado alto. Era casi las 3 de la mañana y, frente a la iglesia del barrio, vi una figura inmóvil vestida de negro. Ahí estaba, sola, parada bajo la tenue luz de un farol parpadeante. Mi corazón latió con fuerza, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Un fantasma?, me pregunté, sintiendo un extraño miedo combinado con fascinación. Nunca había visto algo así. La figura se giró lentamente hacia mí, como si pudiera escuchar mis pensamientos. No era posible, yo estaba demasiado lejos. Pero, entonces, levantó un brazo e hizo señas para que me acercara. Dudé, por supuesto. Mi instinto me decía que diera la vuelta y corriera lo más rápido que pudiera. Pero había algo en su postura, en el modo en que alzaba el brazo,
que me hizo reconsiderar. Tal vez era una anciana necesitando ayuda. Avancé lentamente, casi arrastrando los pies. A medida que me acercaba, la tenue luz reveló sus rasgos, un rostro arrugado, profundamente marcado por el tiempo, y en sus manos un rosario que colgaba con un brillo extraño. Mientras murmuraba oraciones, podía distinguir que recitaba un Ave María con voz grave y pausada. Dios te salve, María, llena eres de gracia. La voz se detuvo bruscamente cuando me puse frente a ella. Hijo, qué bueno que llegas. Ponte aquí, dijo señalando el suelo. No dejes de rezar. Se baja y yo debo irme. No entendí nada de lo que decía, pero antes de que pudiera hacerle una pregunta, la mujer desapareció entre las sombras del parque como si nunca hubiera estado ahí. ¿Qué se baja?, me pregunté. Entonces miré hacia la dirección que ella había señalado, hacia la torre de la iglesia. Allí estaba. Era una figura extraña, como sacada de mis peores pesadillas. Una mujer pequeña, más bien una niña con un cuerpo delgado y una piel completamente negra, que parecía quemada. No tenía piernas. Sus brazos delgados y largos se aferraban a la estructura de la torre como si estuviera lista para descender. Mis ojos se encontraron con los suyos, dos pozos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. El miedo me paralizó, mis piernas temblaban, pero no podía moverme. De pronto, esa cosa comenzó a bajar. Rápido. Sus movimientos eran antinaturales, como si se deslizara sin esfuerzo alguno. Recordé las palabras de la anciana y, con voz temblorosa, comencé a rezar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi voz era apenas un susurro, pero las palabras salían con desesperación. Cerré los ojos, apretando los párpados con fuerza, y repetí la oración una y otra vez. Líbranos del mal, líbranos del mal, líbranos del mal. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. La sensación de frío en el aire seguía allí, como si aquella presencia oscura se hubiera impregnado en el ambiente. Unos pasos resonaron a lo lejos. Levanté la vista y vi a un hombre que caminaba hacia mí. ¿Todo bien, amigo?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sin decir palabra, señalé hacia la iglesia. Él giró la cabeza, pero su expresión no cambió. No veía nada. ¿Estás seguro de que todo está bien?, insistió. Finalmente, con voz temblorosa, le pedí que me acompañara. No quería estar solo, no después de lo que acababa de ver. El hombre accedió y caminó conmigo hasta que llegamos a una calle más transitada. Ahí, con un apretón en los hombros, me dijo que estaría bien y se despidió con una sonrisa. No sé si fue un gesto de cortesía o si realmente intentaba calmarme, pero algo en su mirada me dio la fuerza para correr hasta mi casa. Cuando llegué, me metí directamente en la cama de mis padres. No me preguntaron nada, simplemente me dejaron estar ahí, en el medio, como cuando era niño. Me sentí seguro por primera vez en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando les conté lo sucedido, mi madre me escuchó con atención. Aunque no parecía creer del todo en lo que decía, me miró con una mezcla de preocupación y ternura. Quizás fueron ángeles, dijo. Quizás te estaban protegiendo de algo peor. Pero yo sabía que no era eso. Lo que vi esa noche no era un ángel. No era nada bueno. Desde entonces, no volví a pasar por ese parque de madrugada. El miedo de que algo similar ocurriera nuevamente era demasiado. Pero cada vez que cierro los ojos y recuerdo esa figura oscura en la torre de la iglesia, siento que una parte de mí todavía está allí, atrapada en ese momento. A veces me pregunto si hice algo para llamar su atención o si simplemente fui un testigo accidental de algo que nunca debí haber visto. Sea como sea, esa noche cambió mi vida para siempre.